En este clip vamos a ver el teorema más importante de la integración según Riemann, que dice que si tengo una función continua, entonces la función definida a partir de la integral es una función diferenciable y además la derivada de esa función definida por la integral es exactamente la función de la integral. Para todo x intervalo abierto. ¿Ok? Antes de hacer la demostración quisiera notar que f de a es igual a la integral entre a y a de f de t de t, que es 0, y f de b es la integral entre a y b de f de x. ¿Ok? Entonces, f es una función diferenciable, su derivada es la propia f chica, en a vale 0 y en b vale el valor de la integral. Bien, vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo. Para eso voy a tomar un x0 en el intervalo a, b abierto y voy a mostrar que la derivada de f grande existe en ese punto. ¿Sí? Voy a considerar un h positivo tal que ese intervalo x0 y x0 más h todavía esté dentro del intervalo a, b. Y el mínimo de los valores de f de x en ese intervalo, como la función es continua, va a ser f de alguien, y ese alguien vive en el intervalo x0, x0 más h, y existe un x grande que va a corresponder a el máximo de las imágenes en ese mismo intervalo, va a ser f de ese x grande. ¿Y por qué sabemos que es f de alguien? Porque la función es continua y una función continua en un intervalo cerrado alcanza su mínimo y su máximo. Y lo último que quiero observar en esta primera parte de la demostración es que si h tiende a 0, este intervalo colapsa en el x0. Es decir, si h tiende a 0, toda la gente que está entre medio converge a x0, en particular el x0h y el x grande 0h también tiende a x0. Entonces, esos van a ser los ingredientes para terminar nuestra demostración. Bien, para terminar la demostración del teorema fundamental del cálculo, teníamos que el mínimo de las imágenes en ese intervalo lo llamamos f de x0h y al máximo de las imágenes en el mismo intervalo lo llamamos x grande 0h. ¿Ok? Y habíamos observado que si h tiende a 0, ambos tienden a x. En particular, como f es continua, se tiene que f de x0h tiende a f de x y f de x grande también tiende a f de x. ¿Ok? Bien. Entonces calculemos la derivada de f en x0. Eso por definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Como estoy considerando h positivo, voy a calcular solamente el límite por la derecha y el límite por la izquierda es un ejercicio para ustedes, pero se hace del mismo modo. Y esto, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h, por definición, es la integral entre a y x0 más h de f de x menos la integral entre a y x0 de f de x. ¿Sí? Todo eso multiplicado por 1 partido por h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 partido por h por la integral entre x0 y x0 más h de f de x. Ok, entonces lo que voy a hacer va a ser estimar este valor. Bien, en ese intervalo, la integral es más chica que el máximo
por el largo del intervalo y es mayor o igual que el mínimo por el largo del intervalo. Es decir, ese número que está ahí es menor o igual que 1 partido por h por el máximo por el largo del intervalo, que vale h, y es mayor o igual que el mínimo por el largo del intervalo y el 1 partido por h que está acá. Bien, este h cancela aquel h y este h cancela aquel h. Y cuando h tiende a 0, esto tiende al límite de f de x0h, y ese límite es f de x. Y este de acá tiende a lo mismo. Es decir, la derivada de f' es el límite de ese número, y por teorema del sándwich, el límite de ese cociente es esto que está aquí. Es decir, f' de x0 es igual a f de x0. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Ok? Entonces, cuando h tiende a 0 por la izquierda, es un ejercicio para ustedes, pero es exactamente lo mismo. Entonces nos resulta que la derivada de la integral es exactamente la función que se está integrando para el caso cuando h es continua. Bien, un corolario inmediato del teorema fundamental del cálculo. Bueno, la primera idea del teorema fundamental del cálculo es que dice que toda función continua es la derivada de alguien, ¿sí? Como primera cosa. Y un corolario inmediato es este que está aquí, dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado y g es una primitiva cualquiera de f, entonces para calcular esa integral me basta evaluar la primitiva en b y restarle la evaluación de g en a. Entonces dice que basta conocer la primitiva, calcular la integral. No necesito hacer sumas de Riemann ni inferiores ni superiores. Me basta encontrar la primitiva y evaluar en los extremos. Entonces voy a hacer la demostración. Por el teorema fundamental del cálculo, esta función que está aquí es una primitiva de f. Es decir, tengo dos primitivas de f. Es decir, tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales. Es decir, difieren en una constante. Para alguna constante r, f y g son la misma, salvo una constante. Bien, lo que sabemos nosotros es que f de a vale 0 y f de b vale la integral entre a y b. Entonces, ¿cuánto vale g de b menos g de a? Esto vale f de b menos c menos f de a menos c. ¿Sí? Se cancelan los c y me queda f de b menos f de a. Pero f de b es la integral entre a y b de f de x y f de a vale 0. Así que ahí se acaba la demostración. Es decir, el teorema fundamental del cálculo dice que la integral y la derivada están muy ligadas y dice que para calcular la integral de una función en intervalo cerrado basta evaluar las primitivas en los extremos. Ok, como un ejemplo del teorema fundamental del cálculo voy a calcular esa integral. Y nosotros sabemos que la primitiva de la secante es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante más la tangente. Lo pueden revisar en un video anterior. ¿Ok? Evaluado entre 0 y pi cuartos. ¿Ok? Tanto la secante como la tangente entre valor 0 y pi cuartos es positiva, así que ese valor absoluto no lo necesito.
Así que esto va a ser igual a el logaritmo natural de la secante de pi cuartos más la tangente de pi cuartos menos el logaritmo natural de la secante de 0 más la tangente de 0. ¿Ok? La secante de pi cuartos es 2 partido por raíz de 2. No. Ah, sí, está bien. Y la tangente de pi cuartos es 1 menos el logaritmo natural de la secante de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0. Y el logaritmo natural de 1 es 1. Así que esto es el logaritmo natural de 2 raíz de 2 más 1. Es decir, puedo calcular la integral de la secante en ese intervalo sin requerir a sumas de Riemann, usando solamente una primitiva y me da rápidamente el valor de la integral.